Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestro módulo de hoy. Vamos a ir agregando poco a poco a los demás. Atentos también a que Charlie va a dejar, como siempre, el link de la asistencia en el chat. Vamos a esperar unos minutitos para terminar de ingresar a todas las personas que se van a sumar a esta clase. Espero que vayan teniendo un buen martes. No, se echó a perder. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Vamos a seguir esperando un poco para que puedan ir entrando quienes se van sumando. Vamos a dar un par de minutitos más. Recuerden siempre mantener sus micrófonos apagados. Hoy día tenemos un invitado muy especial, parte también de nuestra red, que nos va a contar ahí hartas noticias. Esperamos que sea del todo curioso las estrategias que nos quiere contar. Vamos a seguir esperando entonces unos minutitos y partimos. Bien, entonces en razón del tiempo, vamos a iniciar la clase de hoy. Agradecerles, ¿cierto?, a quienes ya se conectaron y están en esta penúltima
penúltimo encuentro de esta escuela de formación inicial, ¿cierto? Para la gestión pública inclusiva LGBTIQANB+. Eh, Les damos a todos la más cordial bienvenida. Hemos preparado estas dos últimas clases con una perspectiva bastante eh, observando el territorio, ¿cierto? Los territorios y las ideas que surgen desde allí. Así es que les voy a presentar al invitado de hoy. Él es Jorge Jiménez, administrador público, ¿cierto? Y encargado de la Oficina de Diversidades Sexuales de Viña del Mar, de la Municipalidad de Viña del Mar. Así es que un representante de la quinta región nos va a contar sobre acciones y experiencias, ¿cierto? Aplicadas de promoción sobre la diversidad e inclusión. Eh, Jorge, muy bienvenido y a uso de la palabra de hoy. Muchas gracias, Lucha. Muchas gracias a todas, todos y todes por estar presentes hoy día, telepresentes en esta jornada. Espero que puedan ser de su utilidad. Como bien me presentaban, mi nombre es Jorge Jiménez, soy administrador público de profesión, activista del Movimiento por la Diversidad Sexual MUMS hace ya 7 años, acá en el territorio de la región de Valparaíso, y actualmente ejerzo tanto la docencia en el Centro de Formación Técnica de la Universidad Católica, como también trabajo en la Oficina de Diversidad y Disidencias Sexuales como el coordinador de dicho espacio. No puedo partir esta exposición claramente sin agradecer a todo el equipo organizador de la Red Diversa, que le ha puesto mucho empeño, mucho ímpetu para que podamos tener estas jornadas que son súper importantes para nuestra formación, para nuestra deformación también, pero para específicamente empezar a preparar instituciones públicas que estén aptas y adaptadas para los desafíos de este siglo y en particular de las necesidades de las personas de la diversidad y disidencia. En ello es que esta exposición, y bueno, en la clase del día de hoy se titula Acciones y experiencias aplicadas de promoción de diversidad e inclusión en los gobiernos locales, estrategias cuantitativas LGBTIQ+ para la política pública local. Por favor, Charlie. Para ello es que he definido algunos aprendizajes esperados, que es lo que espero que idealmente le pueda transmitir a través de la clase del día de hoy, que son tres, bastante simples, pero que también vamos a profundizar cada uno en su momento. Primero, adquirir competencias mínimas para el diagnóstico comunal cuantitativo de forma estadística. Segundo, adquirir conocimientos asociados a herramientas municipales que permiten hacer la bajada de políticas públicas locales. Y tercero, comprender la importancia de generar objetivos estratégicos oportunos, medibles e incidentes en la institucionalidad municipal. Y todo esto obviamente enmarcado en torno a las necesidades de la población de la No quiero diversidad. escuchar. Ay. ¿Ya? Por favor, Charlie. Partamos entonces un poco de la base. Yo creo que es algo que todos manejamos un poco, que siempre hablamos de ella, que a veces no nos queda tan claro hasta qué punto llega, hasta qué punto no, cuál es el rol del municipio, y estoy hablando en particular del concepto de política pública. ¿Qué es la política pública? Bueno, hay muchas definiciones en realidad, yo creo que aquí cada quien puede tomar una posición respecto a ella. Lo que más sabemos específicamente quienes trabajamos en los municipios es que las políticas públicas obviamente tienen recursos, beneficiarios, un tiempo de ejecución, que efectivamente ahí existe una distribución territorial, entre otros aspectos que son importantes para la ejecución de la política. Pero en sí, y yo me agarro mucho de esta descripción de la CEPAL, soy un fanático de la CEPAL, habla la CEPAL en el documento de introducción a las políticas públicas que las políticas públicas son cursos de acción o flujos de información relativos a un objetivo público. Ojo, con ese concepto, objetivo público. Estos son desarrollados por el sector público con la frecuente participación de la comunidad o el sector privado. ¿Ya? Es algo bien inicial, podemos profundizar mucho más en el concepto de política pública. Pero cuando hablamos, y para lo que vamos a entender hoy día, la política pública son estos cursos de acción o flujos de información. La información es súper relevante, efectivamente, al momento de la transformación de la vida de las personas, al momento de plantear problemáticas y también sus posibles soluciones. Pero acá hay algo que es súper importante, que la política pública no es aquella que nace solamente desde la expertise profesional, dentro de la oficina, dentro de la institución, sino que además la sociedad civil tiene un rol dentro de la política pública, es decir, la participación.
ya sea a través de organizaciones comunitarias, de participación social y ciudadana, o a través efectivamente del sector privado, que también colabora en la creación y la implementación de políticas. En ello, por favor, Charlie, muchas gracias. Eh, la política pública evidentemente tiene un proceso. Eso igual lo hemos ido manejando y esto es un proceso que se aproxima mucho al mismo proceso que tiene el desarrollo organizacional, que tiene, hemos profundizado en esta temática. Sabemos que es un proceso bastante simple, pero que se replica mucho en la institucionalidad. En sí, en el desarrollo organizacional al menos, es diagnóstico, planificación, implementación, evaluación y retroalimentación. Pero en el caso de la política pública, aquí viene otro ítem que es súper interesante que tenemos que analizar y tener en claro cómo funciona. Que primero, tiene que surgir y se tiene que identificar el problema público. Y ese concepto de problema público es bastante interesante porque no todo es un problema público. No es lo que nosotros comprendemos dentro de nuestra oficina, que creemos que puede ser una urgencia, no necesariamente es un problema público. Pero cuando surge este problema público y se identifica, el paso más fundamental es que este problema público se incorpore a la agenda pública. Y esa incorporación es algo que muchas veces nos cuesta, especialmente a las diversidades y disidencias sexuales, comprendiendo que tenemos dos formas de poder instalar una problemática dentro de la agenda pública, ya sea a través del movimiento de masas o a través de la sobrerepresentación en la prensa. ¿Quiénes tienen sobrerepresentación en la prensa? Bueno, autoridades políticas democráticamente electas, ministros, etcétera, pero así también depende de la agenda de cada canal de comunicación, puede sobrerepresentar a algunos sectores políticos antes que otros. Pero bueno, de esa forma es que se van instalando dentro de la agenda pública del diario colectivo este problema. ¿Ya? Y vamos a englobar estas dos partes como la etapa de diagnóstico para que la tengamos claro más o menos de qué es lo que estamos hablando. Después de que se incorpora este problema a la agenda pública, efectivamente sigue su proceso. Se diseña cuál va a ser efectivamente la política pública. Sin antes, obviamente, tomar la decisión de cuál es la línea más precisa, a través de estudios, etc. En ello, se pasa efectivamente a planificar la implementación de la política pública. Y que en esa planificación, y aquí yo creo que todos o la gran mayoría manejamos algunas como herramientas de la planificación, como la carta Gantt, por ejemplo, que es un clásico, que trabajamos con la carta Gantt para ordenar nuestros tiempos, para ordenar las tareas y ir viendo efectivamente cómo vamos viviendo el logro de las actividades que buscamos. En ello, bueno, se implementa, posteriormente se evalúa la política pública, se evalúa normalmente al menos por un año de implementación, al menos cuando estamos hablando de políticas públicas con un índice muy bajo de público objetivo, normalmente después de 5 años de implementación, si es que esa política pública evidentemente tuvo alguna repercusión en este problema público, y se termina con la retroalimentación para volver con todo el proceso y volver a solucionar un problema público. Quienes trabajamos, entiendo que somos la gran mayoría en este Zoom, en el sector público, lo que sabemos es que existen múltiples necesidades y un recurso material así, escasísimo. Y que con ello muchas veces también nos toca poder hacer maravillas. Y acá les vengo a contar la experiencia de Viña del Mar, porque Viña del Mar evidentemente no es tan diferente como otros municipios, o quienes han leído las noticias saben que efectivamente tenemos un vacío financiero gigante producto de la administración anterior y todavía muchas cosas que se están investigando en torno a ello y que nos ha posicionado también como un municipio que no cuenta con todos los recursos necesarios que nos encantaría tener para poder darle una calidad de vida a las más de 300.000 personas que habitan esta comunidad. Por favor, chat. Es por ello que, como les decía recién, y para que entendamos dónde vamos a profundizar hoy, vamos a profundizar específicamente en estas dos etapas. ¿Se escucha con una saturación? ¿Sí? Me comentan ahí en el chat, por favor, me confirman. ¿Será que, a ver, me saco mejor? Dame un segundo, voy a desconectar los audífonos porque quizás son los audífonos. Solo un segundito. A ver acá. Ya. ¿Ahí se escucha mejor? ¿O se escucha igual? ¿Sí se escucha mejor? Ya, qué bueno. Se escucha mucho mejor, sí. Ya, muchas Aprovechar la gracias. interrupción para recordar que si Ay, no te alguien tiene alguna escucho, Char, pregunta, dame un segundo que está aquí abajo. Ahora sí. sí, aprovechando este espacio, recordar que si alguien tiene alguna pregunta, puede irla dejando en el chat
vamos a ir tomando nota y cada cierto momento va a ir respondiendo las preguntas que le van a hacer. Ya. Muchas gracias por comentar eso al micrófono, porque a mí me gusta hablar harto y quiero que me entiendan todo lo que les voy a comentar. Bueno, entonces, como les decía, vamos a profundizar específicamente en la etapa de diagnóstico, en el surgimiento e identificación del problema público y la incorporación del problema a la agenda pública y algunas estrategias que nos han ayudado acá en Viña del Mar para poder lograr grandes cosas y grandes transformaciones en nuestra comuna. Charlie. Sí. Ya. Primero, ¿cómo surge y cómo se identifica el problema público? Lo que les comentaba recién. ¿Qué es el problema público? Entendiendo que no todo es un problema público. Primero, el problema público lo describe Parsons el año 2007 como una situación colectiva de insatisfacción social que requiere solución por medio de la intervención del Estado. ¿Ya? Yo creo que esto lo define súper bien. Lo que hablamos es que esto efectivamente tiene dos características que es fundamental. Primero, que no es una situación individual, no es una situación particular, sino que es una situación colectiva. Y que esa situación colectiva produce insatisfacción social. Por ende, es un problema público porque el Estado, en su rol de buscar la cohesión social, efectivamente tiene que intervenir a través de ¿qué? La política pública para poder solucionar efectivamente este problema público. ¿Y cuando un problema es un problema público? Primero, cuando efectivamente este problema muestra carencias objetivas en la sociedad. Y esto es expresado por un gran grupo de personas. Yo les apuesto que a medida que les voy comentando esto, ustedes al tiro ya están haciendo conexiones en relación a los problemas públicos que ustedes ven a diario. Porque nosotros vemos a diario muchos problemas públicos en cómo no funcionan las instituciones, en cómo existen barreras de acceso, en cómo efectivamente la discriminación se replica en muchos ámbitos, entre otras temáticas. Pero además, un problema es un problema público cuando actores con poder califican a esa situación como un problema. Y aquí les doy un ejemplo. ¿Qué sucede con la realidad de las niñeces que efectivamente han vivido históricamente mucha violencia? Que hemos tenido casos muy lamentables en que jóvenes han decidido quitarse la vida debido a la violencia y el bullying y la inacción institucional que efectivamente son víctimas de estas personas. Bueno, este problema es un problema público, efectivamente. Tenemos muchas niñas trans que hoy en día no cuentan con la protección de sus derechos. Pero, ¿quién nos ayudó a poder efectivamente colocar esta problemática en la agenda pública? Fue la diputada Emilia Schneider, que quien efectivamente en este cargo de poder fue capaz de, a través de la prensa, manifestar que esto era un problema público, levantar efectivamente con otros diputados un proyecto de ley y que esto tuviera su avance, que por lo que tengo entendido no ha avanzado mucho, pero que esperamos que esto pueda seguir. Y por eso es tan importante entender el problema público. Ahí hubo una gran oportunidad. Dentro de nuestros municipios, efectivamente, como trabajadores, como funcionarios públicos, ¿quién es el actor con poder fundamental de nuestros municipios? Efectivamente, la alcaldía que esté de turno y los concejales o concejales que también participen. Pero que en ese sentido nosotros obviamente respondemos mucho más a la alcaldía. Y ese rol del poder que tienen las autoridades, nosotros como funcionarios públicos también lo tenemos que entender como una posibilidad. Y que para llegar ahí, para hacer entender también a estas autoridades que el problema es un problema público, tenemos herramientas y eso es lo que le queremos comentar el día de hoy. Charlie. Ahora, voy a tomar un poquito de agua. Les hago una pregunta, me pueden ir respondiendo por el chat. ¿Qué problemas públicos ha expresado la diversidad y disidencia sexual? Pensemos en las marchas, en sus territorios, acceso a la salud, dicen acá desde Peñalolén. Claro, efectivamente, la comunidad de la diversidad y disidencia sexual ha manifestado una gran preocupación en relación a la salud. Poca oportunidad laboral, el acceso a la vivienda, las oportunidades laborales, lo vuelven a repetir aquí, efectivamente. El respeto a los pronombres, mira, eso tiene mucho que ver con el reconocimiento de la identidad, claramente. ¿Qué más han identificado ustedes? ¿Qué otro problema público han identificado? La seguridad pública, seguridad, el respeto. Mira, muy importante. Como se van repitiendo efectivamente ciertas temáticas en diversos territorios, de los cuales yo estoy completamente de acuerdo. El reconocimiento también. Sí. Efectivamente, hay un movimiento LGBTIQ+, compuesto por múltiples organizaciones, por múltiples fundaciones, quienes constantemente están buscando poder colocar estas temáticas en la agenda pública.
muchas veces con éxito, muchas veces con poco éxito, pero que efectivamente esa lucha es muy valorable. Y ahí es que le coloqué algunas imágenes como para que los vayamos pensando. Por ejemplo, arriba a la izquierda habla de no más bullying por la orientación sexual o la expresión de género, la identidad de género. Ahí estamos hablando de un problema público dentro de las escuelas, de qué forma efectivamente se sigue replicando esos modelos de violencia. Tenemos otra fotografía de una marcha en el sur que dice, también somos familia. Y que ello habla efectivamente de los derechos civiles de la comunidad de la diversidad y disidencia sexual, de el derecho de poder efectivamente conformarse como una familia legalmente. Cupo, inclusión laboral, travesti trans, una problemática que sufren efectivamente la comunidad trans en todo nuestro país y que Viña del Mar claramente no está exento de eso. Acá abajo a la izquierda tenemos un lienzo que dice, nos vamos a vivir con miedo, que tiene que ver efectivamente con lo que dicen recién, la eliminación de la agresión y la violencia, el fin a la discriminación, el derecho a poder vivir una vida libre de violencia. Al medio tenemos uno que dice por el derecho a la diferencia y que habla efectivamente del reconocimiento legal de las identidades de las personas. Y finalmente, uno que habla sobre que la salud es un derecho humano. Charlie, por favor, adelante. Y que eso lo podemos resumir en el siguiente cuadro, derechamente. ¿Qué es lo que demanda la diversidad y disidencia sexual hoy en día y que expresa como una problemática pública, que expresa que efectivamente el Estado tiene que intervenir? Es en relación a la garantía del ejercicio de los derechos humanos de nuestra comunidad. Y que todo lo que ustedes comentaban, aquí lo podemos resumir, o sea, reconocimiento, salud, trabajo, no más discriminación, educación sexual integral, derechos civiles y mucho más. Porque evidentemente, yo dije, si los pongo todos, no van a alcanzar a leer de las letritas pequeñas que van a hacer, porque son muchos. Entonces, acá yo les menciono esto porque finalmente existe históricamente el posicionamiento de una comunidad en relación a las políticas públicas y a los problemas públicos. Existe una necesidad de cuidados de parte del Estado hacia la comunidad de la diversidad y disidencia sexual que no ha sido cubierta ni entendida por efectivamente no existir las voluntades políticas o no poder lograr instalar todas las temáticas en la agenda pública. Pero aún así hemos podido avanzar con leyes como la ley de antidiscriminación, la de identidad de género, la del matrimonio igualitario, circulares que hoy en día hacen la bajada de ciertas perspectivas, la creación de la primera política pública dirigida hacia la diversidad y disidencia sexual. Hablo de los programas, los PAIR, de acompañamiento a la identidad de género, y así efectivamente es que nuestra comunidad ha logrado poder, desde el movimiento social, instalar esta temática y sin duda la creación de la oficina de diversidad y disidencias sexuales. Ahora sí, Charlie. Y quería llegar a ese punto porque efectivamente, en todo esto, ¿cuál sería el rol de la oficina de diversidad y disidencias sexuales? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer desde nuestro rol municipal? ¿Qué es lo que podemos lograr efectivamente allí? Bueno, como oficina o departamentos tenemos una oportunidad. Si bien obviamente somos parte, la gran mayoría de hecho de las personas que conozco que son de la oficina de diversidades son activistas por la diversidad sexual al mismo tiempo, pero en este momento tenemos una oportunidad de poder colaborar desde un rol institucional con la comunidad LGBTIQ+, siendo un lazo con la institucionalidad para poder evidenciar e identificar dichos problemas públicos. Hoy en día tenemos desde las oficinas esa oportunidad de poder agarrar efectivamente estas problemáticas, analizarlas, estudiarlas y hacer entender dentro de nuestras propias instituciones que tenemos que efectivamente transformar esa realidad. Para ello existen muchas estrategias claramente. Yo creo que muchas oficinas ya han desarrollado ciertas estrategias que van a poder tener mayor o menor incidencia según las herramientas propias que puede tener la oficina. Pero hoy les quiero presentar la estrategia cuantitativa que utilizamos dentro de la Oficina de Diversidad y Ciencias Sexuales de Viña del Mar a través de un estudio sociodemográfico LGBTIQA+, que nos permitió tener evidencia científica sobre los problemas públicos de nuestra comunidad acá en Viña del Mar. Y que todo esto efectivamente nos ayudó a algo que nos solicitan en toda la oficina o la gran mayoría, que es hacer un diagnóstico comunal. ¿Ya? Entonces, el rol acá de la Oficina de Diversidad y Ciencias Sexuales, más allá de ser quienes reclamamos, porque a veces podemos confundir ese rol, nosotros somos quienes recibimos el reclamo. Lo recibimos, lo sintetizamos, lo estudiamos, lo identificamos y trabajamos efectivamente para transformar esa realidad a través de las políticas públicas en otra realidad mucho mejor. Chao. Se escucha cortado, me dicen. No, perdón. Bueno, voy a intentar hablar más lento para que todos podamos ir entendiendo y ojalá no se escuche cortado. ¿Ya? Bueno, lo que les comentaba primero, el diagnóstico comunal. Partamos por ahí.
El diagnóstico comunal de la realidad de las personas LGBTIQ+ es una herramienta necesaria que se solicita a nuestras oficinas para poder establecer objetivos estratégicos para la oficina o el departamento. Recordemos que no en todos los municipios hay oficinas de diversidades, algunos son departamentos. Y dichos diagnósticos tienen diferentes metodologías. Hoy, en particular, vamos a profundizar en la metodología cuantitativa a través de la aplicación del estudio sociodemográfico y tenemos que entender que la importancia del diagnóstico comunal radica en poder generar la evidencia empírica de la situación actual de la comunidad LGBTIQ+ para establecer una planificación que responda a todas las problemáticas y necesidades presentadas. Y aquí les presento una foto de un proceso participativo que tuvimos para la creación de nuestro programa local de salud integral para personas trans. Aquí vemos 4 mesas llenas de personas trans debatiendo efectivamente una política pública que nosotros lanzamos a finales de octubre y que más adelante les voy a comentar detalles claramente, pero que es a esto lo que queremos apuntar, que dentro del proceso efectivamente logremos la participación ciudadana, logremos involucrar a otros actores y que el diagnóstico comunal tenga la evidencia más confiable posible, más científica posible, y que para ello claramente las estrategias cualitativas también son buenas, pero les quiero presentar en esta oportunidad cómo nos puede servir las cuantitativas. Charlie. Bueno, les comento. Nosotros desarrollamos en la comuna de Viña del Mar un estudio que se llamaba Orgullosamente Visibles. Esto a propósito de que pudimos darnos cuenta a través de un proceso de transparencia que solicitamos nosotros mismos información al municipio para ver cuántas solicitudes de la diversidad y disidencia sexual hubieron de parte de organizaciones o personas naturales al municipio de Viña del Mar antes que llegara a esta administración. El total de solicitudes fueron 40. De las 40, una tuvo respuesta para utilizar el espacio público. Y ello efectivamente nos llamaba como municipio a analizar que el primer cambio de paradigma era cambiar esta idea de ocultarnos bajo la alfombra roja del Festival de Viña para lograr ser orgullosamente visibles. Y en ello es que le colocamos este nombre. Ahora, este estudio buscaba medir variables medibles para evidenciar las principales necesidades expresadas por las organizaciones y activistas LGBT. O sea, y aquí esto quiero que lo dejemos bien en claro, nosotros no veníamos a inventar la rueda. Nosotros lo que venimos a hacer es, a través de una metodología, poder medir efectivamente aquellas necesidades que ya habían sido expresadas anteriormente. En ningún momento desconociendo efectivamente esa lucha histórica, porque nosotros no lo vamos a desconocer. Y ahí es que quiero dejar también claro un concepto para que lo manejemos todos, el concepto variable, que a veces nos confundimos porque creemos que variables, factores, opciones, características puede ser lo mismo. Entendamos variables como aquellas características que tienen más de 2 opciones. ¿Ya? Un ejemplo, la edad. Cuando le preguntamos a una persona la edad, hay muchas opciones que te van a responder de cuál es su edad. Pero esa variable efectivamente es edad. La edad no es, o sea, la variable no es 19, 40 años, no, la variable es edad. Asimismo con el género, asimismo con la cantidad de personas que vienen en tu hogar. Así, en adelante, preguntas que se pueden responder con características efectivamente de que tengan más de 2 opciones para responder. ¿Ya? Para poder hacer este estudio, nosotros lo quisimos desarrollar con un nivel de confiabilidad del 95%, un nivel estadístico. Esto fue un estudio efectivamente estadístico, y para ello utilizamos la distribución de Gauss. La distribución de Gauss, y para ello, evidentemente, como uno no lo sabe toda y tiene que ser bastante humilde para decirlo, con otros compañeros del municipio, en este caso una compañera de ingeniería comercial, nos sentamos a analizar efectivamente cómo la distribución de Gauss nos podía permitir analizar la muestra. Y esa es una de las cosas más complicadas que tenemos normalmente, la diversidad y disidencia sexual, para poder delimitar un estudio cuantitativo, es el poder elegir la muestra. En los estudios cualitativos es más fácil, los cuantitativos no. Y para ello le quería comentar un poco cuál fue el orden de ideas que nos ayudó a lograr efectivamente el número de muestras. Primero, en el año en que nosotros realizamos este estudio, primero que todo, no existía la encuesta nacional de sexualidad. Y el único registro que teníamos era la CADEM del año 2017, que la CADEM decía que el 1,5% de la población en Chile es de la diversidad sexual. ¿Ustedes creen que seamos el 1,5%? ¿Será que somos el 1,5% o somos más? Yo, en lo personal, creo que somos más. Bueno, pero Villa del Mar somos muchas. Pero a lo que voy es que efectivamente ese es un número base. Necesitamos un número que estadísticamente nos ayude a poder delimitar la muestra. ¿Ya?
Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos el total de habitantes de la ciudad de Viña del Mar y ese número sacamos el 1,5% para saber cuánta es la población estadísticamente probable que habita la comuna de Viña del Mar. El 1,5% del total de habitantes de Viña del Mar son 4.901 personas. Y teníamos un primer número, y yo siempre lo expreso de la siguiente manera, que en Viña del Mar existen a lo menos, y naciendo, 4.901 personas de la diversidad y disidencia sexual. Y con ese número pudimos efectivamente, aplicando ¿cómo se llama? El ejercicio matemático de la distribución de Gauss, pudimos delimitar que la cantidad de personas que necesitábamos encuestar eran 253. Esas 253 personas nos iban a dar efectivamente un paneo del 95% de confiabilidad de la comunidad LGBTIQA+ en Viña del Mar. Y ahí es que tengo que mencionar una característica que es muy importante para que cualquier estudio cuantitativo tenga efectivamente veracidad, es que este tipo de estudios no se pueden aplicar vía Google Form. No se puede aplicar vía ningún tipo de encuesta online. Este tipo de encuestas, este tipo de estudios, se tienen que desarrollar cara a cara y se tienen que desarrollar efectivamente por llamada telefónica, pero preguntando el root. Y eso a nosotros igual nos complicó harto, imagínense, si no fue menor, pero lo pudimos lograr. Y en todo el proceso nos demoramos alrededor de un año, desde la creación de la metodología hasta obtener los resultados. Charlie. Los procesos que efectivamente vivieron este estudio lo podemos resumir en esto. Este año que le acabo de decir que fue bastante tortuoso y que mis compañeros practicantes me ayudaron a salir adelante con el estudio y que lo permitieron efectivamente, se resume en esto. Primero, revisamos la información disponible. ¿Qué es algo que todas las oficinas de diversidad decimos siempre? Que no hay mucha información disponible en relación a la diversidad y ciencia sexual. Pero hoy ustedes tienen la oportunidad de tener el Estudio Nacional de Sexualidad, y vuelvo a repetirlo. Ese estudio puede ayudarnos mucho a la generación de este tipo de estrategias y de estudios dentro de sus localidades, ¿ya? Entonces, en ese momento revisamos la información disponible, era casi nula, y lo que había era efectivamente de las organizaciones sociales, lo cual obviamente le pusimos el valor agregado y lo colocamos dentro del estudio como la información que existía. Segundo, analizamos y generamos la muestra y el procedimiento, que es lo que recién les explicaba, 253 personas para el 95% de confiabilidad, que eran personas de todas las edades, que el único requisito que tenían que cumplir era vivir en Viña del Mar y que efectivamente lo íbamos a hacer vía telefónica y presencial. Después de eso, analizamos cuáles iban a ser los factores facilitadores y obstaculizadores en relación a la aplicación de este estudio. Obviamente, un factor obstaculizador es el acceso a las plataformas digitales, el cómo se enteran de la difusión de esta encuesta. Otro factor obstaculizador son aquellas maternidades, paternidades o tutores que efectivamente no quieren darle el permiso a sus hijos para que participen en este tipo de estudios, aun cuando ellos sí quieren participar. Y que efectivamente es una problemática que nosotros ahí no podemos intervenir directamente. Y también otra serie de factores obstaculizadores que son propios de la comuna, son propios de nuestra comunidad LGBTIQA+, en relación efectivamente a que no todos iban a poder tener el tiempo de asistir presencialmente, etc. Y los factores facilitadores, y aquí una clave fundamental. El municipio es un gran factor facilitador. Tenemos la gran oportunidad en los municipios de contar con otros profesionales que nos pueden ayudar efectivamente a la realización de este estudio. Aquí nos hacen una consulta. ¿El estudio lo hicieron con funcionarios municipales o lo externalizaron? Lo hicimos nosotros mismos en la Oficina de Diversidad y Ciencias Sexuales. Quien coordinó el estudio fui yo, de hecho. Nada fue externalizado y el presupuesto que utilizamos, para que lo sepan desde ya, fueron alrededor de 500.000 pesos dirigidos solamente a la difusión. Todo el resto fue un trabajo maratónico del único funcionario de la oficina, que soy yo, y 3 compañeros que eran practicantes de la Oficina de Diversidad. ¿Ya? Así que es posible realizar este tipo de estudios con poca platita, incluso con nada, se puede hacer. ¿Ya? Bueno, entonces como les comentaba, bueno, analizamos los factores facilitadores, que entre ellos eran los profesionales que hay dentro del municipio. Recuerden que la gran mayoría, bueno, en todos los municipios hay un CEPLA, donde tenemos efectivamente geógrafos que nos pueden ayudar a poder realizar los mapas. Recordemos que hay equipos de comunicaciones que nos pueden ayudar a realizar efectivamente la difusión. Y así, efectivamente, nosotros también nos agarramos como factor facilitador de el Departamento de Desarrollo Social y todos los trabajadores sociales de ese espacio, a quienes
les hicimos una capacitación y que a todas las personas LGBT que atendieran les dieran la opción de participar en esta encuesta. Imagínense, tenemos esa opción. Vean una de ahí de todas las posibilidades que abre el municipio. Después pasamos a una etapa fundamental, la elaboración del instrumento. Cuando ya hemos generado todo efectivamente, todo este estudio que recién les comentaba, elaboramos un instrumento base, hicimos nosotros como oficina una propuesta, una primera propuesta. Y después de esa propuesta realizamos un panel de personas expertas. ¿Y quién eran las personas expertas? Me dirán ustedes, las organizaciones y activistas de la diversidad sexual. No llamamos a académicos, no quisimos llamar a personas metodológicas, no. Llamamos a las organizaciones y a los activistas de la diversidad sexual para poder hacer, como les decía recién, ese reconocimiento de lo que buscábamos y de que pudieran además darle la aprobación a la metodología y al instrumento. O sea, a todo. Ellos no escribieron nada. Llegaron a leer, a profundizar, a debatir, a corregir este instrumento. Ese panel lo tuvimos que hacer 2 veces porque la primera encuesta no le gustó mucho. Y cuando hicimos la modificación, ya ahí logramos efectivamente tener todas las cuestiones y un consenso. En este espacio, en la región de Valparaíso en particular, participan alrededor de 15 organizaciones. En este panel de personas expertas convocamos a todas y de todas llegaron 8, lo cual nos agrada bastante y nos parece un número súper positivo que nos ayudaron efectivamente desde las diferentes perspectivas, porque todas las organizaciones tienen perspectivas diferentes, todas muy válidas, para poder diseñar el instrumento que se va a aplicar. En ello, viene la parte más larga, la que nos demoramos alrededor de 6 meses, la aplicación del instrumento, donde, como les decía, difundimos en escuelas, colegios, SFAM. Nos llegaron sus reclamos, evidentemente, de cómo, por qué la oficina de diversidad había llegado a la SFAM. No del municipio, claramente, sino de parte de algunos usuarios que escribían en Facebook. Vi la palabra todes en el SFAM, bueno, ese tipo de cosas. Pero que efectivamente nos ayudó mucho a poder difundir esta encuesta. Aplicamos el instrumento, recolectamos todos los datos, y aquí otra parte que es muy importante, que nosotros no quisimos hacer el análisis de datos solos dentro de la institución, sino que volvimos a abrir un espacio de participación, esta vez no solamente con los activistas de las organizaciones, sino también con los usuarios de la Oficina de Diversidad y Ciencia Sexual y todas las personas que estén interesadas, e hicimos un análisis participativo de los datos. Nos sentamos con una plataforma virtual que nos permitía hacer el entrecruce de de máximo 3 variables, y analizamos realidad por realidad de identidad de género, orientación sexual, entre otros aspectos, y analizamos la fenomenología efectivamente de estos números. Y ese fue un ejercicio súper importante, porque en realidad, como haciéndole un gran spoiler, todo lo que han dicho las organizaciones sociales es estadísticamente comprobable. Y nosotros a través de este estudio lo pudimos comprobar. Absolutamente todo lo que ustedes recién dijeron, este estudio nos ayudó a darle un porcentaje. ¿Cuántas personas efectivamente en este momento están sufriendo por estar en esta posición de desigualdad dentro del poder? Gracias a ese análisis participativo de los datos, generamos un árbol de problemas. Con el árbol de problemas lo dimos vuelta y lo convertimos en un árbol de objetivos, y evidentemente sacamos las conclusiones de lo que iban a ser los próximos objetivos estratégicos de la Oficina de Diversidad y Disidencias Sexuales. Dale, Charlie, por favor. Muchas gracias. ¿Qué medimos ahora? ¿Cuáles son las variables? Recuerdan que recién les di un poco un concepto bien breve de lo que son las variables. Bueno, estas son las variables que nosotros medimos y que se las damos aquí, se las regalamos. Si quieren que les capacitemos en su municipio y que les ayudemos, les ayudamos. Tenemos toda la voluntad, y la alcaldesa Magdalena Ripamonti nos pidió efectivamente poder colaborar con todos los municipios que estén interesados en aplicar un instrumento así que cuenten con nosotros para poder desarrollar eso. Consultamos en relación a la identidad de género, la conformidad con la expresión de género, y que esta es una pregunta bastante interesante que los compañeros de OTD nos ayudaron a entender, y que de hecho lo propusieron en el panel de personas expertas, que la importancia de preguntar la conformidad con la expresión de género tiene que ver directamente relacionado con las políticas de salud en relación a la salud trans. Porque si existe un gran porcentaje de personas que no se sienten conformes con su expresión de género, es porque institucionalmente no se ha podido instalar las políticas de salud trans que tanto solicita la comunidad trans para efectivamente poder hacer ese ajuste de la expresión de género con la identidad de género y lograr esa conformidad. Consultábamos con respecto obviamente a la orientación sexual, con respecto a las características sexuales, y aquí me quiero detener porque en un momento nosotros nos preguntamos en la oficina
¿cuánto nos interesa en realidad saber cuántas personas tienen pene y cuántas personas tienen vulva? En realidad esa pregunta para nosotros era completamente irrelevante, no queríamos preguntar eso. Lo que sí queríamos saber es cuántas personas eran personas intersex y cuántas personas eran personas endosexuales. En ello también nos ayudó mucho a desarrollar esta pregunta la Organización Intersexuales Chile, que también fue parte del panel de personas expertas y que nos hizo efectivamente gatillar esta pregunta. Y que al mismo tiempo que nosotros hacíamos una pregunta tan complicada como si usted es una persona endosexual o intersexual, nos ayudó a socioeducar por teléfono y presencialmente a todas las personas que nos preguntaban, oye, ¿y qué es ser intersexual? ¿Qué es endosexual? ¿Qué son las características sexuales? Y aprovechamos harto esa oportunidad. Consultamos también sobre la edad, sobre la nacionalidad, consultamos ahí también sobre otro tipo de intersecciones, es decir, situación de discapacidad, si es que efectivamente son personas de pueblos originarios, si es que son jefaturas de hogar, si es que son personas cuidadoras, entre otros aspectos. Vimos también cuál es la distribución territorial de estas personas, el tipo de vivienda en el que habitan, que también nos interesaba mucho hacer esta pregunta, el tiempo que llevaban viviendo dentro de la comuna, para ver también la cantidad de rotación de personas que va existiendo dentro de la comuna en relación a la diversidad sexual, el nivel de escolaridad, el nivel de vulnerabilidad según el registro social de hogares, la renta per cápita, imagínense, eso fue algo bastante interesante, el que pregunta cuánto ganaban todas las personas dentro de su hogar, la participación en el mercado laboral, la caracterización de la actividad económica y el área en el mercado laboral. O sea, estas últimas tres preguntas iban relacionadas directamente con el trabajo. Y sobre el área en el mercado laboral, para poder definirla y poder efectivamente tener un marco científico que nos hable de cuáles son esas áreas en el mercado laboral, nos basamos en los rubros que establece la Organización Internacional del Trabajo, que es un documento que establece alrededor de 150 o 170 rubros, muchos rubros. Pero además, nosotros entendiendo que la comuna de Viña del Mar tiene un alto porcentaje de personas que ejercen el trabajo sexual, y que en particular son personas trans, decidimos además en área del mercado laboral consultar si es que las personas, digo, dentro de los ítems también existía la posibilidad de decir que eran trabajadores o trabajadoras sexuales. Y que para ello nos basamos en diferentes documentos internacionales, especialmente de organizaciones de personas trans a nivel internacional, que buscan efectivamente instalar que el trabajo sexual es un trabajo. Para fines estadísticos, para las necesidades que nosotros buscamos evidenciar, colocamos efectivamente esta pregunta también dentro del área del mercado laboral, o sea, esta opción no era una pregunta, era una opción, para poder ir identificando también esa realidad. Todo esto es lo que midió, esto es el marco, lo que medimos estadísticamente dentro del estudio sociodemográfico. Charlie. Aquí hay una pregunta, lo voy a responder al tiro. Dice, ¿cuántas personas fueron las que participaron en el estudio? Fueron un total de 253 personas. 253 personas encuestadas telefónicamente o presencialmente, a las cuales todas tenían que entregar su RUT o el número verificador del país de origen para poder certificar que no se repetían y que no fueran personas que efectivamente respondieran por otras identidades. Entonces ahí buscamos efectivamente mantener la máxima cientificidad de este proceso. ¿Ya? Bueno, ¿y cuál sería el rol de las organizaciones sociales y los activistas en este proceso? Importantísimo. Primero que todo, importante. Yo me banco completamente el activismo de la diversidad sexual y buscamos efectivamente en Viña del Mar incluirles en todos los procesos de creación de políticas públicas o efectivamente como en esto en el estudio. Y eso tiene que ver mucho, ¿saben qué, compañeros? Con la perspectiva de la administración pública. Nosotros vimos durante los 90, cuando terminó la dictadura militar, una perspectiva muy gerencialista de la administración pública. ¿O no? No sé si lo han analizado, ojalá estén de acuerdo conmigo, quizás no. Pero bueno, yo al menos tengo un análisis muy de que teníamos una administración pública que se veía muy desde lo gerencial, casi con el funcionamiento de una empresa, casi buscando más la rentabilidad, casi. Hoy en día hemos evolucionado y se han propuesto teóricamente otras perspectivas con relación a la administración pública. Quienes quieran profundizar, busquen el concepto de nueva administración pública que habla de que los usuarios no son solamente sujetos de intervención, que habla de que efectivamente los beneficiarios no son solamente sujetos de intervención, sino que son además un rol, o sea, son un actor fundamental en la creación, el diseño, la implementación, la evaluación y la retroalimentación de la política pública. Es decir, que el rol que nosotros debemos cumplir es involucrar a la comunidad dentro de todo el proceso, no como simples observadores, no solamente respondiendo a la encuesta, sino también
desarrollando el instrumento, difundiendo, participando del análisis participativo, evidentemente, y también recibiendo los resultados del estudio. Y todo esto que les digo lo resumo con este cuadrito. Que al menos nosotros, como pudimos involucrar a las organizaciones y a los activistas, fue en 4 procesos. Primero, el panel de personas expertas, donde trabajaron organizaciones, dirigencias y activistas. Segundo, la difusión y la participación en la implementación del instrumento, donde las organizaciones nos ayudaron mucho a difundir. Yo lo veía ahí en todas las actividades con sus flyers también. El análisis participativo comunitario, donde además agregamos usuarios. Y la devolución de los resultados, que nosotros ya lo dimos a las organizaciones y a todo público. Hay una pregunta en el chat que habla cómo eligieron la muestra, es decir, cada persona que fue, perdón, se me bajó, cada persona que fue encuestada, ¿cómo llegaron a ellas? La muestra, como les explicaba recién, eran 253 personas LGBTIQ+, de todas las edades que vivían en Viña del Mar, según lo que establece la distribución de Gauss y lo que establecía la CACEN del año 2017, que dice que el 1,5% de la población es LGBTIQ+. Estoy haciéndolo muy resumido porque recién ya lo había explicado. De ello, estadísticamente, existen alrededor de 4.900 personas de la diversidad sexual y con ello nos ayuda efectivamente con la distribución de Gauss definir que eran 253. ¿Ya? Esa fue la muestra y que eran personas de todas las edades. Y ahí obviamente con consentimiento informado y toda esa, ¿cómo se llama? Y todo lo necesario. Y pero tenían los datos de contacto y todo. No, claro que no. Todo lo enfocamos en la difusión que pudimos hacer desde la oficina. ¿Ya? Y por ello es que mencionaba esto, y volvemos al tema, que es la participación de las organizaciones sociales. Como las organizaciones sociales y los activistas estuvieron involucrados en todo el proceso, nos ayudaron a realizar una difusión exhaustiva de este estudio. Participaron todos los activistas que vivían en Viña del Mar, difundieron en sus actividades, difundimos nosotros en nuestras propias actividades. Sacamos alrededor de 3.000 afiches que colocamos en todos los spam y en todos los, ¿cómo se llama esto? En todos los establecimientos educacionales. Repartimos en universidades, fuimos también ahí la estrategia de difusión son muchas, y logramos llegar a ese número. Y otra de las estrategias que utilizamos, de hecho, fue abrir un Grindr municipal, imagínense, un Grindr donde nos permitía difundir la imagen y se la mandábamos a la gran cantidad de personas LGBTIQ+. En este caso, especialmente personas gays y personas trans que ocupan esa plataforma. Y así, efectivamente, nos ayudó a lograr difundir aquello. Un Grindr es una aplicación que utilizan personas de la diversidad sexual y que a través de ahí también pudimos difundir efectivamente este estudio y logramos convocar a toda esta muestra. Exactamente. Ellos llegaron a nosotros a través de la difusión que nosotros realizamos, a través de inscripciones que realizaron, porque nosotros colocamos un link de inscripción, la gente se inscribía y nosotros le llamábamos por teléfono y le decíamos, ¿quiere que la encuesta sea por teléfono o sea presencial? Entonces tenían todas las opciones. ¿Ya? Sigamos adelante, Charlie. Muchas gracias por todas las preguntas, porque hay veces que es tanta información que se me olvidan algunos detalles que son muy importantes. Y bueno, principales resultados, claramente, no le voy a hablar de todo el proceso, sino hablarle de los resultados, porque yo creo que es muy importante. De esta muestra que nosotros logramos obtener, el 42% se reconocía con el género masculino, el 39% con femenino, no alcanzo a leer el número, 10%, sí, con la identidad no binaria, después género fluido, queer y otro. ¿Ya? Acá el primer detalle que yo quiero comentar que es muy importante. Tenemos obviamente una gran incidencia de aquellos géneros binarios tradicionalmente conocidos, pero tenemos un 20% de la comunidad LGBTIQ+ de Viña del Mar que no se reconoce con ningún género binario. Y ese número es fundamental, porque como dice aquí este lienzo hermoso que desplegaron en una marcha, somos identidades que resisten, las no binarias existen. Y esto habla de un problema público. Nosotros no tenemos que entender esto solamente como una provocación efectivamente a la norma, que me encanta, sino que tenemos que analizarlo a través del problema público. ¿Por qué es un problema público que efectivamente vayamos... Ay, el gatito me encanta, pasó la PPT. Bueno, ¿por qué es un problema público este que nosotros evidenciamos acá? Que el 20% de la comunidad LGBTIQ+ tenga una identidad no binaria. Es un problema público en la medida de que estas personas van a ser posiblemente usuarias del sistema público. Y que estas personas no binarias están logrando legalmente tener dentro de sus carnes de identidad como género una X que representa que no son ni hombres ni mujeres, sino que personas no binarias. Y desde la institucionalidad, eso claramente es un gran problema público. Porque no existe ninguna política de inclusión, ninguna política estatal que mandate a todo el sector público, que mandate además a las municipalidades
a poder incorporar dentro de todos sus registros a la identidad no binaria. Y hoy en día ya existen personas que legalmente son personas no binarias. Entonces nosotros cuando hablamos de que en Viña del Mar existe el 20% de la comunidad LGBTQ más que no binaria, es que va a acercarse alrededor de, puede ser máximo 600 personas que pueden hacer uso de los servicios municipales y que van a efectivamente recibir una vulneración de sus derechos porque no se les reconocerá su identidad. Y ahí hay un tema muy importante que yo quiero detenerme en este punto. Nosotros somos promotores de derechos y la gran mayoría de las personas que trabajamos en el sector público buscamos promover derechos. Pero hay una segunda parte que olvidamos, que nosotros también podemos vulnerar derechos. Y no lo estoy promocionando, ojo ahí, lo estoy diciendo como una advertencia de que las acciones que nosotros tenemos que desarrollar tienen que efectivamente buscar el no vulnerar los derechos de las otras personas. Y uno de los derechos, que efectivamente es un derecho humano internacionalmente, habla de que todas las personas tienen el derecho a su identidad registral. Y si tenemos personas no binarias con la X, evidentemente estamos mandatados a transformar nuestros municipios para poder adaptarlas a estas nuevas necesidades. Nosotros estamos trabajando dentro del municipio de Viña del Mar, desde a nivel administrativo, la transformación de la documentación actualmente para incorporar la categoría identidad de género y que sea autorrellenable. Pero actualmente hemos logrado, a través del programa local de salud integral de personas trans, implementar en todos los SFAMs un trato más neutro, pero además consultando el nombre social, utilizando un nombre social e incorporando otras medidas para que las personas no binarias puedan ser reconocidas dentro de la documentación interna de la corporación. Eso se puede hacer. Nosotros que efectivamente después cuando derivemos, no sé, pues al hospital, el hospital va a usar otro tipo de documentación. Pero los municipios y las corporaciones municipales tienen la posibilidad de poder actualizar y modificar aquellos documentos que busquen garantizar el derecho del reconocimiento de las identidades no binarias, del reconocimiento de la identidad de género y del nombre social por normativa. Las circulares efectivamente lo establecen y nosotros podemos también exigirlo dentro de nuestras propias instituciones. Charlie, por favor. Aquí ven un mapa que no se ve muy, lo hice muy chiquitito parece, pero bueno, que este es el mapa, en resumen, de la conformidad con la identidad de género. Mientras más rojo o anaranjado, más personas manifestaron no estar conformes con su identidad de género. Mientras más verde, más personas decían estar conformes con su identidad de género. Y podemos ver que el que está completamente verde es uno de los sectores con mayores recursos que hay efectivamente en la comuna. Estamos hablando de Reñaca, que es un lugar que efectivamente viven personas que tienen acceso a los recursos, que tienen la posibilidad de poder acudir a el sector privado. Pero sectores periféricos y el centro está efectivamente con gran cantidad de personas trans que no se sienten conformes con su identidad de género, no, perdón, con su expresión de género, por lo mismo requieren que desde la política pública volvamos a entenderlo como un problema público. Y que aquí en este afiche lo dicen, abracemos nuestra identidad. Exactamente. ¿De qué forma? Desde la institucionalidad también buscamos generar transformaciones para garantizar el acceso a la salud de las personas trans. Y para ello, imagínense, este estudio fue tan positivo que nos ayudó mucho a poder profundizar con la alcaldesa Macarena Ripamonti y con la corporación municipal en la necesidad de la creación de un programa local para personas trans. Y hoy en día en Viña del Mar se adaptó todo el sistema de salud, desde las personas que son administrativas hasta los médicos, para que tengan un buen trato, pero además que reciban el servicio que requieren, que tiene que ser especializado porque hoy en día existen muy pocos estudios relacionados a cuáles son aquellas medidas que tenemos que ir considerando para las personas trans que llevan, por ejemplo, más de 5 años en hormonoterapia. Y que no sé si ustedes lo sabían, pero las personas que, por ejemplo, consumen estrógenos después de cierta cantidad de años, tienen mayor probabilidad de tener enfermedades periodentales. Y que por ello, ese tipo de personas, que son personas transfemeninas que llevan cierta cantidad de tiempo en estrógeno, necesitan otro tipo de atención también. Obviamente la atención dental que le puede dar ese spam, pero entendiendo que existe la particularidad de que lleva 5 años en estrógenos y que la cardiovascularización que produce ese medicamento va a hacer que necesite ese tipo de atención. ¿Vamos entendiendo entonces? Efectivamente aquí vemos otro problema público evidenciado en relación a la expresión de género. Charlie, por favor. La edad. Nosotros cuando consultamos la edad, no participaron menores de 14 años, teniendo incluso usuarios que sus propios madres, padres decidieron que no participaran porque no les querían exponer a este tipo de estudios, y muy poca participación de mayores de 49 años.
En ello, le ponemos aquí obviamente la más visibilización y protección de la niñez trans. Por un lado, efectivamente enfrentamos aquí dos fenómenos que también son estudiados a nivel internacional. El tema de, no sé si han escuchado el concepto de volver al closet de las personas mayores, que muchas veces se ven enfrentadas a la soledad y que por lo mismo tienen que volver a casas familiares, y cuando vuelven a esas casas familiares tienen que volver al closet, porque no pueden efectivamente vivir su orientación sexual o identidad de género con la libertad que les gustaría en ese espacio. Y eso efectivamente se ve reflejado acá con una poca participación de personas mayores. Pero en relación a las niñeces, nosotros entendimos que la falta de número también es un indicador que efectivamente exista desconfianza institucional, no, desconfianza de parte de las familiares hacia la institución, tiene también un sentido de ser. Y que por ello nosotros generamos ahora la creación de un programa dirigido hacia adolescencias o sea, hacia adolescencias y niñeces entre 12 y 17 años, LGBTIQ+, y no binarias, llamado Juventud con Orgullo, que busca efectivamente darle más visibilización y protección en derechos a estas personas y sus familias, y que nos ha ayudado también a poder generar más lazos con las niñeces de la diversidad y disidencia sexual. Charlie. Ay, la de atrás, por favor. La anterior. O era... Ah, no, sí, discúlpame. Con respecto al nivel de escolaridad, hay una gran cantidad de personas que tienen superior incompleta. De esta cantidad de personas que tienen superior incompleta, alrededor de el 30% son personas que no pudieron terminar su carrera, el resto son personas que están estudiando, o sea, tenemos una gran cantidad de personas que estudian Viña del Mar, pero hay un número súper interesante, el 22,9% de la comunidad LGBTIQ+, tiene estudios superiores completos, que después vamos a entender por qué es importante ese número. Y acá cobra relevancia que tenemos el 0,4, más el 0,4 de personas que tienen básica, o sea, el 0,4 que tiene básica incompleta, el 0,4 que solamente tiene básica completa, y el 3,2 que tiene la media incompleta. Y yo, si bien son números menores, yo no sé si esto sea un problema público, pero habla mucho del tipo de sociedad que estamos construyendo. Que por qué efectivamente cuando Chile ha avanzado profundamente en políticas contra el analfabetismo, de inserción escolar, tenemos una población aún del 0,4% que no ha podido acceder a la básica incompleta. O sea, que no ha podido terminar la básica. Y lo más terrible de todo esto, que ahí no sale, pero se lo menciono ahora, es que este 0,4% está conformado por personas trans. Y que, volvemos, ¿qué tipo de sociedad es la que estamos construyendo? Charlie. Otro de los resultados que pudimos obtener, y que creo que es bastante importante, es el nivel de vulnerabilidad. Si se dan cuenta, en la barra de abajo, que es casi el 30%, oscila entre el 0 y el 40%, pero inmediatamente después tenemos un número del 20% que no sabe cuál es su registro social de hogares. Y esto nos llamó mucho la atención, de que el 20% no sepa cuánto es el registro social de hogares, porque habla nuevamente de la desconfianza que existe hacia la institución. ¿Cuántas personas de la comunidad LGBTIQ+, o de sus usuarios tienen actualmente el registro social de hogares actualizado? Yo creo que ese es un número que ni yo sabría responder, pero que es súper necesario que nos vayamos cuestionando ese tipo de cuestiones que son básicas, pero que nos ayudan a que estos grupos vulnerables puedan acceder a las políticas públicas. ¿Ya? Charlie, por favor. Y este creo que es uno de los números que igual nos interesa bastante compartir. El 35% de la comunidad LGBTIQ+ en Viña del Mar vive en pareja. Viven en pareja. Es decir, que existe familias de la diversidad y disidencia sexual que están conformándose, que están conformadas, que son matrimonios, que son parejas, que buscan efectivamente un plan de vida en común. Pero posteriormente a ello, el 21,7% vive efectivamente solo. Y ahí ya va aumentando de 4 a 7, incluso llegamos a poder entrevistar a una persona que tenía más de 10 personas viviendo en su hogar. Pero esto igual es interesante porque volvemos al tema del problema público. El 35% de la comunidad LGBTIQ+ vive en pareja y tiene una proyección de convivencia, y que nos habla efectivamente de la creación de familias de la diversidad y disidencia sexual. Y que eso también es un problema que tenemos que abordar. Charlie. Y este es el número que me interesaba mucho, mucho compartir. El ingreso per cápita de las personas de la diversidad y disidencia sexual en Viña del Mar. Primero, el 16,7% no sabe cuánto es su ingreso per cápita debido a que no tiene un trabajo ni formal ni constante, y sus ingresos pueden oscilar terriblemente durante el mes. Segundo,
el 27% de la comunidad LGBTIQ+ en Viña del Mar tiene un ingreso per cápita menor a 352.000 pesos. Total. Y después, inmediatamente, el 23% tiene un ingreso per cápita entre los 352.000 y los 611.000. Es decir, tenemos el 50% de la comunidad LGBTIQ+ en Viña del Mar que tiene un ingreso per cápita menor a 611.000 pesos. El 33% tiene mayor y tenemos el 16,7% que no tiene efectivamente idea de cuánto es lo que va a percibir por mes. Y esto nos habla derechamente con el derecho al trabajo, nos habla de el derecho a tener un trabajo de calidad y de poder tener trabajo con contrato especialmente, que es una problemática que creo que igual cruza transversalmente a la comunidad LGBTIQ+. Chao. Participación en el mercado laboral. Estos son los números a nivel general de la comunidad LGBTIQ+, pero empeora cuando son personas trans. El 38% de la comunidad de la diversidad y disidencia sexual no participa en el mercado laboral, ni formal ni informalmente. El 62% sí. Pero, como les decía, las personas trans sufren aún más esta situación, teniendo el 55% de personas trans fuera de la participación en el mercado laboral. Y del 45% restante, tampoco es que tengan trabajos de calidad. Eso le preguntamos. No, 45% restante, la gran mayoría son trabajos informales y el trabajo sexual. Y eso también, volvemos, problema público. Tenemos una gran masa, es decir, el 38% de 4.901 personas no tienen un trabajo. Y eso efectivamente se explica a través de las barreras que pone la discriminación. Y no hay otra explicación. Teniendo alrededor del 23-25% de personas LGBTIQ+ con carreras universitarias terminadas. Tenemos un buen nivel de término de los estudios universitarios, pero aún así tenemos un alto porcentaje de desempleo en nuestra comunidad. Charlie. Finalmente, creo que hay otro número más que les queríamos compartir. Mira, sí, se los traje, yo pensé que no se lo había traído. Y era el porcentaje de las personas trans, como le comentaba, el 45% sí trabaja y el 55% no. Por lo tanto, el cupo laboral trans y el trabajo, el derecho al trabajo digno para las personas trans en Viña del Mar cobra más relevancia que nunca. Porque necesitamos efectivamente lograr acceder a esa cantidad de personas que puedan acceder al trabajo. Charlie. Y este es un resumen de cuáles fueron las respuestas de cuál era el rubro en el que trabajan las personas de la diversidad sexual, el cual pueden ver que en su gran mayoría, o sea, el 23,6% de la comunidad LGBT en Viña del Mar se dedica a las ventas. Posteriormente ellos... ¡Ay! No se vaya, no se vaya. Gracias. Posteriormente ellos, el 12,7% son empleados en trato directo con el público, es decir, en Viña del Mar el 35%, 36% de nuestra comunidad trabaja en uno de los escalafones más débiles de cualquier empresa, es decir, de los que primero pueden echar y que menos derechos tienen. Estamos hablando de las ventas y el trato directo al público, no es menor. Y acá un número relevantísimo, que se los quiero comentar. Si se dan cuenta ahí, aparece trabajo sexual. El 6,4% de la comunidad LGBTIQ+ en Viña del Mar ejerce el trabajo sexual. Y esto a mí me parece muy preocupante porque si seguimos mirando hacia arriba, solo el 5,1% de la comunidad LGBTIQ+ en Viña del Mar actualmente está en un rol como directivo, tanto en el sector público como en el sector privado. Es decir, que en Viña del Mar, como en gran parte del país, por la construcción heteronormativa, cisnormativa y efectivamente denigrante, humillante y discriminadora, tienen más probabilidades de ejercer el trabajo sexual que un cargo directivo en una empresa o en la administración pública. Y si eso no nos llama la atención, al menos de reflexionar qué tipo de sociedad se ha construido, creo que efectivamente tenemos que hacerlo ahora. Este es el momento que tenemos que debatirnos por qué tenemos más personas ejerciendo un trabajo sexual que un cargo directivo. Y ellos efectivamente, ahí podemos ver todas las otras líneas de trabajo que tenían la comunidad LGBTIQ+, pero que principalmente, como les decía, va en estos calafones más débiles de las empresas. Ahora, Charlie, por favor.
Todo esto nos ayudó a poder realizar nuestro diagnóstico comunal, que fue participativo, con este análisis participativo, y que nos ayudó a poder diseñar objetivos. Sabemos que los objetivos parten siempre con un verbo, pero además tienen que tener estas tres características fundamentales. Uno, que el objetivo sea medible. No podemos tener un objetivo tan amplio. La paz mundial, por favor, nunca la coloquen como un objetivo porque nunca vamos a poder medir la paz mundial. Que sean medibles, que puedan abordar las problemáticas evidenciadas. O sea, recién solamente como con 5 o 6 gráficos pudimos identificar al menos 6 problemas públicos de la comunidad LGBTI en Viña del Mar, y que sean oportunos. O sea, que busquen efectivamente dar oportunidad, es decir, que sean ahora, no en 5 años más, sino que este es el momento de que lo podamos ir aplicando. Charlie. Y para ir finalizando ya, porque igual me he extendido harto, para pasar a la parte de las preguntas, por si ustedes quieren ir consultando. Estos estudios sociodemográficos, al menos para nosotros, pudo tener incidencia en todas estas herramientas municipales que ustedes tienen. Primero, en nuestro departamento, que es el Departamento de Atención a Grupos Prioritarios, estos números pudieron tributar a la planificación estratégica. Recordemos todos que existen al menos 3 tipos de planificación. La planificación estratégica, que es de alto mando, que busca efectivamente condecir lo que es el marco estratégico, es decir, misión, visión y valores, con la funcionalidad propia de lo táctico del departamento en este caso. Tenemos también la planificación que es táctica, que en este caso son la que nosotros desarrollamos dentro de las oficinas, de cómo hacemos que esa planificación estratégica se lleve a la realidad en lo material. Y obviamente la planificación de contingencia, que es aquella planificación que nos dice, bueno, ¿qué vamos a hacer en caso de que tenemos un terremoto? Que es muy importante también, por lo demás. Pero bueno, nos ayudó entonces a poder tributar a la planificación estratégica del departamento, a poder decir, sí, efectivamente tenemos una comunidad que no tiene acceso al trabajo y es una necesidad de trabajar en esos objetivos. Y además, en los objetivos de la Oficina de Diversidad y Disidencia Sexual. Todos nuestros objetivos se basaron en el árbol de objetivos que pudimos desarrollar con la comunidad LGBTI+, gracias a este estudio. Y una cosa que a mí me tiene muy orgulloso, discúlpeme porque quizás en otros municipios ya es algo muy común, pero para nosotros en Viña del Mar es algo muy novedoso y que de verdad agradezco mucho, es que por primera vez en el Pladeco se nombra a la comunidad de la diversidad y disidencia sexual. Se nombra. Ay, perdón, Constanza, si quieres, te pide la mano y te la doy malito. Pero lo que voy es que no solamente se nombra, sino que además se evidencia y se deja establecidas las principales problemáticas que tienen que trabajar las futuras administraciones por Pladeco. En el Pladeco aparece que el municipio se ve obligado a trabajar en la inserción laboral de las personas de la diversidad sexual, en terminar con las conductas discriminatorias que existen efectivamente dentro de la comunidad y todos los otros aspectos que nosotros pudimos nombrar. O sea, el nivel de incidencia que pudimos tener llegó también a ese punto. Obviamente ayuda en la creación de decretos municipales, en la creación de programas y en la creación de protocolos, evidentemente, porque es una base fundamental para ello. Y en ello, por favor, Charlie, pasa a la siguiente. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros con todo esto? Claramente, porque le he contado toda la experiencia previa. Bueno, nosotros hemos llevado nuestras acciones municipales en base a estos objetivos que les comentaba recién, creando por primera vez en nuestra comuna el Programa Local de Salud Integral para Personas Trans, el cual lo pudimos desarrollar desde la oficina con un equipo de 10 profesionales de la corporación municipal para la implementación de este programa comunal. Este programa lo que hacía era, obviamente, actualizar todo lo que tiene que ver con normativa, a las instituciones, que todos los documentos se actualicen a esa normativa y además que se actualicen todos los servicios de prestaciones de salud de la APS con una perspectiva transafirmativa. Es un documento genial, son 115 páginas y que de hecho estuvimos haciendo una capacitación el día viernes pasado con fundamentalmente oficinas de la región que participaron para comentarles sobre esto, y ya que algunas oficinas como la de Valdivia nos comentó que sería bueno poder hacerlo online, vamos a realizar una jornada online para invitarles a conocer también esa iniciativa que también contó con participación ciudadana, imagínense. Tuvimos 4 sesiones con las organizaciones sociales para poder ir analizando parte por parte de ese protocolo, o sea, de ese programa. Y ese programa además tuvo participación de los mismos trabajadores de la APS. Capacitamos alrededor de 1000 funcionarios del sistema público de APS para que podamos efectivamente incorporar este programa local de salud. Muy interesante, podemos profundizarlo en otra oportunidad. Creamos este programa que recién le mencionaba, Juventud con Orgullo, buscando poder darle más visibilidad y grupalidad a las personas de la diversidad sexual entre 12 y 17 años.
vamos a inaugurar a final de este año y principio del próximo un programa piloto de inserción laboral para la diversidad y disidencia sexual, el cual contaría con una red de empresas seguras para la diversidad sexual que busque efectivamente colocar ofertas laborales para la diversidad a través de programas de este programa que nosotros buscamos que ayude a esa inserción. Y para ello ya hemos desarrollado 2 seminarios laborales y tenemos al menos 4 empresas comprometidas, 4 grandes empresas comprometidas con este programa de inserción laboral, entre las cuales está Codelco, tenemos Ripley, tenemos también eh, Asmar y una empresa de recursos humanos que está bastante interesada también en participar en aquello. También está en proceso de creación una ordenanza municipal de inclusión LGBTIQ+, que lo que busca es mandatar efectivamente de qué manera vamos a reorganizar la documentación interna del municipio, pero además otros aspectos de inclusión. Aquí no es una ordenanza contra la discriminación, sino de inclusión, que busca, por ejemplo, poder hegemonizar y poder aportar a través de una mesa de trabajo con instituciones de educación tanto pública y privada en la incorporación y la aplicación de la circular 802. Y así también otras medidas que busca esta ordenanza poder cubrir. Hemos focalizado acciones de reparación para personas trans mayores de 30 años. O sea, evidenciamos que efectivamente este es un grupo particular que necesita particular atención en nuestra comuna. Para ello, firmamos durante el año pasado un convenio con AIEP Viña del Mar, donde pudimos realizar un programa completo de acompañamiento que permitía a las personas trans que participaron efectivamente por un lado, participar en capacitaciones, pero además poder postular a 3 becas de estudio, una del 100 y 2 del 50% para ingresar a estudiar una carrera técnica en AIEP, de las cuales la persona que ganó la beca del 100% era una trabajadora sexual que llevaba 20 años en las calles y las personas que se ganaron la beca del 50%, personas trans en situación de discapacidad, que hoy en día efectivamente están estudiando su carrera técnica como una posibilidad real, efectivamente, de buscar la movilidad social y el desarrollo personal. Y aparte de ello, efectivamente, muchas otras acciones focalizadas, especialmente en las trabajadoras sexuales de Viña del Mar, con quienes tenemos una gran relación, que trabajamos y que buscamos además su incorporación en este programa local de salud integral para personas trans. Y finalmente estamos en proceso de acciones focalizadas para la participación lésbica y bisexual, que creemos que es muy importante también y que para ello, de hecho, este sábado vamos a tener un primer conversatorio para empezar y darle como puntapié a estas acciones focalizadas a este grupo en particular. Charlie, por favor. Para ir cerrando ya esta jornada, que espero de todo corazón les haya podido servir, les dejo aquí este código QR, que es el código QR del estudio. Si ustedes le hacen clic, les va a aparecer inmediatamente el estudio en su celular, por si lo quieren descargar. Es un documento de más de 40 páginas con toda la metodología, con todo, y todas las otras conclusiones que sacamos, porque son muchas más conclusiones. Pero a mí lo que me parece muy relevante poder comentar en este espacio es que ante la necesidad de falta de información, las oficinas y los municipios tenemos el deber de recoger el guante y tenemos la oportunidad histórica de poder incidir en las políticas públicas. Hoy en Viña del Mar, en el municipio de Viña del Mar, nuestras autoridades tienen bastante en claro cuáles son las necesidades de la comunidad LGBT y por lo tanto tienen la voluntad política además de poder impulsar que todo esto sea posible y que sea efectivamente establecido, estandarizado y que permanezca en el tiempo, que eso es algo que también que es muy importante. Y que buscamos efectivamente desde el municipio de Cuidado de Viña del Mar poner en el centro de la política la vida de las personas. Eso es lo que hoy en día nos mueve. Y ahí hay una pregunta que una vez me hizo mi jefa, una pregunta gatillante que a mí me encantó. Y me dijo, ¿cuáles son los cuidados que requiere la diversidad y disidencia sexual? Esa pregunta nos ayudó mucho también a poder fortalecer la idea de sacar este estudio. Porque los cuidados que necesita la comunidad de la diversidad y disidencia sexual tienen que ver con el abandono histórico institucional que ha sufrido nuestra comunidad y que desde el poder local podemos efectivamente transformar de manera positiva, buscando efectivamente entregar mayores oportunidades, movilidad social y desarrollo personal de las personas de la diversidad y disidencia sexual. Le agradezco mucho por toda su atención. Le dejo ahí la palabra a la lucha para que vuelvan a moderar. Espero no haberles aburrido. Sé que era un poco extenso, pero intenté sintetizar el máximo posible las ideas porque es una herramienta que, como les digo, estamos muy disponibles a compartir con ustedes, a replicar si es que buscan replicarla. Y, ojo, yo no estoy diciendo que esta sea el mejor instrumento. Yo tengo toda la fe de que ustedes agarren este instrumento, lo hagan mucho mejor todavía, porque esto es lo primero que pudimos sacar,
y creo que la idea es que podamos desarrollar este tipo de estudios cada vez mejor, cada vez con mejor índice de participación y que nos permiten poder leer a nuestra comunidad, no como un sujeto de estudio, sino como un ente fundamental para garantizar sus derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, Toto, por la exposición, de verdad, súper ilustrativa. Creo que dan el punto en varias cosas. En principio, respecto de la garantía de la participación, ¿no? Activa de los actores sociales con la construcción de estas políticas locales. En segundo, porque da cuenta, ¿no? De algo que hemos ido diciendo en las distintas clases, que tiene que ver con la voluntad. Respecto de también el hacer cosas con la población. A propósito de que sabemos, ¿no? Que los recursos son escasos, por tanto, se puede, ¿sí? Se puede dentro de las gestiones, es posible poder desarrollar ese tipo de acciones. Y lo tercero tiene que ver con el espíritu, ¿no? De la colaboración entre las oficinas con respecto al facilitar la información, al que nos compartas, por cierto, el QR con el estudio y, por cierto, además contarnos sobre los resultados que tuviste y el buen ejercicio de levantarlo. Me gustaría saber si es que hay alguien de la clase que quisiese comentar algo, hacer alguna pregunta, conoce alguna experiencia similar desde otra área o de esta misma área en algún otro territorio, eh, algo que le llamó la atención, también puede ser alguna solicitud a Viña, aprovechando que Toto de verdad tienen una muy buena acogida a la colaboración, ¿no? Fuiste muy ilustrativo entonces, Toto. Josito. Voy a... Espérenme que escriba la verdad para que nos podamos ver. Ahí está. Bueno, agradecer, la verdad, puta, ya no voy a sacar, no la tenía conectada. Agradecer a, a Jorge, la verdad es que yo creo que a muchos nos soluciona un poco la vida, sobre todo para los que estamos recién empezando con la oficina de la diversidad o el programa de diversidad en las comunas. Yo les he explicado en los otros cursos que yo soy de Las Cabras, una comuna muy rural, y siempre teníamos como bueno, es como la incertidumbre en el fondo de cómo poder cuantificar la realidad de las disidencias en nuestra comuna, pensando en que es una comuna machista, es una comuna que todavía discrimina mucho y que todavía la gente llega a solicitar apoyo al programa eh, a través de redes sociales, algo como muy escondido, como muy de pasar desapercibido. Entonces, claro, realmente escuchaba y en el momento en que entendí que fue como una discusión, entendí que en el fondo fueron ellos los que te encontraron en el fondo, que te buscaron para poder resolver estas encuestas y etcétera. Y eso es una muy buena señal porque en el fondo creo que es la duda que debemos tener casi todos, en cómo poder cuantificar realmente la población disidente en las comunas. Porque acá siempre se me exige, de hecho, dentro de las exigencias de mi directivo, es como, oye, pero necesito números, para que el programa funcione necesito números, necesito gente. Sí, o sea, espectacular, está bien, yo lo intento de hacer, pero no puedo ir a hacer una encuesta como, por ejemplo, el programa Jefato Hogar o las causas de violencia intrafamiliar que están dentro de un sistema. O sea, yo no puedo ir casa a casa sacando a la gente del closet. Entonces, y me cuesta mucho que lo entiendan de esa forma y creo que era lo que me faltaba, por eso agradezco mucho, Jorge, y te voy a contactar porque lo necesitamos en las cabras. Creo que es una muy buena forma y bueno, y ahora voy a salir de mi oficina, voy corriendo a contarle a mi jefe que ya claro, vamos a poder resolver su duda y sus problemáticas respecto a la cantidad de personas que está trabajando en la oficina o que está ocupando la oficina o el programa. Así de verdad, muchas gracias y sí te voy a contactar. Gracias, Josito, por tus Gracias, palabras. Josito. Estamos ahí con toda la disposición de poder colaborar, como les decía, esa es la idea. Que podamos lograr tener esos números, de que podamos fortalecer la función municipal que ustedes realizan y que, claro, que nunca más el tema de los números sea un problema, sino que sean un facilitador.
que nos ayuden efectivamente el análisis, que nos ayuden efectivamente cuando queremos ver las cosas, y de hecho a las propias organizaciones les ha servido. Yo les voy a contar algo, ay, pero estamos grabando, no sé si podemos comentarlo. No, mejor no lo cuento. Porque va a ser un spoiler muy grande. Pero bueno, gracias al estudio, se va a implementar una política desde diciembre que no puedo adelantar todavía, pero gracias al estudio y que se identificó en qué partes de Viña del Mar había mayor presencia de la comunidad LGBTI+, se va a implementar esa política en esos sectores, por ejemplo. Y eso también ayuda a que vayamos entendiendo que hasta eso nos puede llegar a servir el estudio, ¿cachai? Que tiene múltiples posibilidades. Así que de ahí, dale Josito, me contactan. Mi correo, por si lo quieren anotar, jorge.jiménez@munivina.cl. Me contactan y efectivamente trabajemos en conjunto para que podamos colaborar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Justo la semana pasada también hablábamos del levantamiento de datos a propósito de las denuncias de los sectores de acoso, por ejemplo, violencia, y sin duda que esto ayuda, ¿no?, a la construcción de cartografías, por ejemplo, territoriales en la materia, y a propósito de allí, ver cómo es la distribución territorial, ¿no?, y poder complementar con la metodología de cartografías participativas, por ejemplo, cómo es que se van entrelazando y entrecruzando los datos, y ir accionando las distintas perspectivas, las distintas necesidades. Eh, Muy valioso el aporte, por cierto, de esa experiencia. Bien, si no hay nada más comentarios respecto a la experiencia que nos expone Jorge, quiero pasar como a informaciones generales respecto de nuestra última materia. No sé si hay alguien que quisiera comentar algo en particular sobre la experiencia, ¿no? Bien, entonces, habían preguntas, ¿cierto? Por cierto, nuevamente, muchas gracias, Toto, por todo esto. Es algo que ya conocíamos a propósito del encuentro nacional, pero siempre es muy bueno recordarlo y compartirlo con todos, todas y todos. Contarles entonces que van a pasar algunas cosas ahora que estamos terminando los cursos. Se va a abrir un proceso de respuesta de evaluaciones que quedan pendientes. Todas aquellas personas que no pudieron rendir alguna evaluación de alguno de los módulos, vamos a tener 2 días de gracia, por así decirlo, para que puedan realizar esas evaluaciones, ¿sí? Esos días van a ser desde el lunes 20 hasta el miércoles 22. ¿Ok? Entonces, en sus plataformas de Moodle van a poder contestar aquellas evaluaciones que no pudieron hacerlo a tiempo, ¿ya? Eh, la tercera información importante es que la evaluación final, o sea, la prueba final, va a estar disponible el día jueves 23. Sí, el día jueves 3 de noviembre va a ser la prueba final del resumen, ¿cierto?, de los 7 módulos que vamos a tener de clase. Por cierto que también estos 2 últimos con las experiencias prácticas. Y nosotros les vamos a entregar la información de las notas y también de la aprobación de este curso el día lunes 27. ¿Ok? Entonces, repito, el calendario queda con el periodo de evaluaciones atrasadas entre el día lunes 20 y miércoles 22, la evaluación para el día miércoles, o sea, el día jueves 23, perdón, y les va a llegar la información sobre el término del correo, o sea, el término del curso, su aprobación o no aprobación, el día lunes 27 de noviembre. ¿Ok? Nos queda pendiente todavía la fecha respecto de la certificación. Es algo que todavía estamos trabajando con la coordinación para hacerlo de lo mejor posible. Eh, em, Eso, creo que hay preguntas. Sí, la evaluación solo va a estar disponible el día jueves 23. Respecto de la asistencia, es importante que la vayan registrando, y aquellas ausencias las deben responder digamos, justificar al correo de proyectos arroba gmail.com. ¿Sí?
Eso sobre la asistencia. Bien, entonces es importante que sepan que estas fechas, este calendario les va a llegar también a través de un correo que les va a entregar Charlie, y a través de ese correo también pueden ir enviando todas sus preguntas para este proceso de cierre del módulo. Nos queda pendiente el módulo del día jueves, donde vamos a conocer la experiencia de Laura, ¿cierto? Desde Concepción, una también ilustrativa jornada, al igual que la de hoy, con respecto a buenas prácticas o en el fondo el ejercicio, ¿cierto?, de ponerse creativos dentro de los territorios y hacer con lo poquito que tenemos mucho mejor el estar y el desarrollo de nuestra población LGBT. Eh, Así es que nada, nuevamente muchas gracias a Jorge por la jornada de hoy, al equipo de Viña del Mar, ¿cierto? Por todo el trabajo que han ido desarrollando en este tiempo, el reconocimiento desde la coordinación nacional por esto, y también por compartir el conocimiento con todas, todos y todas. Así es que se cierra la sesión de hoy, voy a seguir respondiendo ahí a algunas preguntas. Eh, es posible que la ceremonia de entrega de certificados se realice en región. Todo eso es lo que estamos observando en posibilidades, ¿sí? Eh,